Abrimos el libro de historias peculiares para introducir un nuevo capítulo. Es que no quería decir escribir, que ya está muy visto. Pero lo va a escribir, desde luego. Verbalmente, mi compañero y amigo, periodista, escritor y sobre todo hombre muy curioso, excesivamente curioso, desmedidamente curioso. Tony Cruz, muy buenas noches, Tony. Muy buena, Rafa, me gusta eso de excesivamente curioso, aunque no sé hasta qué punto se puede ser excesivamente curioso, pero está bien eso, está bien eso, sí, sí. Desde luego que no se entienda como algo negativo, sino todo lo contrario. Las personas excesivamente curiosas son las que deberían de abundar en esta vida. Vamos a hablar de una historia que sucede en España, pero casi protagonizada por un tipo que era austriaco y que voy a decir el nombre porque me hace ilusión pronunciar mal en alemán. Albert Edward Vladimir Fleck Erler von Wittinghausen. En definitiva, este Correcto. hombre lo vamos a llamar a partir de ahora, como se suele decir en los contratos, a partir de en adelante el comprador, bueno, pues en adelante Filek. Sí, Filek, ese es el nombre de este señor, de Albert Eduard Vladimir Filek Elder von Wittinghausen, que llegó a hacerse una personalidad ilustre durante el régimen de Franco durante un tiempo, porque fue un personaje de época que consiguió engañarle y no solo a él, sino a mucha gente. Yo conocí la historia de Filek por un maravilloso libro que tiene parte de ensayo, también tiene parte seminovelada de Ignacio Martínez de Pisón, libro que recomiendo, Filek, así a secas, que además tuve la oportunidad de conocer a Ignacio Martínez de Pisón en una cosmopoética, moderé un debate en el que participaba él, un señor muy amable, muy zaragocista, hablamos mucho de fútbol y hablamos también de historia, porque aparte de novelista es amante de la historia y nos contó la vida de Filek, que Filek nació en la Austria imperial, de ese imperio austrohúngaro, en 1889 y participó en la Primera Guerra Mundial, fue derrotado y luego, pues, claro, como era un personaje muy singular, decimos, muy eh, sobre su vida hay muchas partes que hay que especular sobre ella y lo hace muy bien Martínez de Pisón en el libro, ¿no? Eh, Llega a España en el 31 y aquí se presenta como un señor con una educación excelsa, caballero, políglota, dominaba 5 lenguas. Bueno, a ver, era parte de verdad y era parte de mentira, porque sí, era aristócrata en cierto sentido, más bien hijo bastardo de un aristócrata, a pesar de ese nombre tan largo, pues, en fin, la nobleza la llevaba en las venas, pero no era una nobleza, se puede decir, reconocida y asumida que le hubiera generado unas posesiones y unas riquezas extraordinarias, ¿no? Y en cuanto a su educación, a las 5 lenguas que hablaba, pues también es cierto, pero no lo hacía por haber recibido una educación maravillosa, sino porque tenía que ganarse la vida de una manera o de otra, ¿no? Así que así nos encontramos con File, que llega a España en el 31 y que probablemente por ese pasado aristocrático o más bien por esa necesidad de quererse codear con las élites, pues él cuando llega la guerra, cuando se levanta Franco y parte del ejército contra la República, pues él se pone de lado de los sublevados y participa en el conflicto hasta que es derrotado, o sea, es derrotado, es capturado y es preso durante esos años del conflicto en una checa, en una cárcel republicana, ¿no? Ahí pasó unos años hasta que, claro, naturalmente, cuando termina la guerra, pues es liberado y se recupera esa posición relativa en la sociedad madrileña, iba a decir en la alta sociedad, pero más bien en la sociedad madrileña, ¿no? Y es una época cuando Filek sale de la cárcel,
en el que había dos elementos muy presentes en España. Uno, digamos que era consecuencia del otro. Hambre, necesidad y en consecuencia por hambre y por necesidad ingenio, ¿no? Ingenio y picaresca, porque España siempre ha sido un país muy tendente a la picaresca. De hecho, se puede decir que es el país inventor del término picaresca, que se puede extrapolar a otras partes del mundo, pero no hay más pícaros, no hay pícaros más pícaros que los españoles pícaros, ¿no? Lo que pasa es que el más pícaro de esa época no fue un español, sino este señor, ¿no? Que en un momento en los que decíamos había mucha necesidad de alimentos, de combustible, en general de riqueza, ¿no? Pues lo mismo que hubo quien hacía o convertía la chicoria en un delicioso café o cualquier verdura silvestre en espinaca, que de hecho eso llegó a causar alguna muerte, porque había gente que se envenenaba por hambre, porque no le quedaba otra que comerse cualquier cosa que encontraba por el campo, hacerla pasar por un manjar. La necesidad es lo que tiene, ¿no? Pues digo, lo mismo que todo eso sucedía y ante la ausencia de gasolina, pues se inventaban distintos depósitos para los vehículos de cualquier tipo de sustancia. Pues Filek en el año 40 se inventó una sustancia que era gasolina mágica, que le puso el nombre de filequina. Y que, bueno, pues primero con esta filequina, que era un compuesto sintético a partir de agua del río Jarama, vegetales y algunos ingredientes que naturalmente pues decía secretos, pues le puso el nombre filequina, ¿no? Y el libro lo relata muy bien, como poco a poco pues va engañando gente, va engañando, porque claro, el último al que engañó fue a Franco, pero antes de Franco pues muchos inversores capitalistas confiaron ciegamente en el buen hacer de este austríaco y bueno, le dieron crédito y dinero, no solo crédito, dinero también, ¿no? Para que él pudiera hacer su invento, ¿no? Llevar su invento a realidad, ¿no? Bueno, el proyecto, cuando se le vende a Franco la idea, tenía el marchamo de convertir a España en la principal potencia petrolífera del momento, ¿no? O sea, estamos hablando de que en esos años 40, donde todavía, principios de los años 40, donde el mundo está en guerra, hay que ponerse en situación, ¿no? Si, a ver, Franco no era tonto, ¿eh? Franco era un dictador y era malvado, pero no era tonto. Entonces, para engañar a Franco había que ser también sagaz. Mm, Franco vio ahí una posibilidad de decir, joder, si yo tengo aquí un combustible baratísimo, hecho con agua y con hierba, y esto lo puedo producir yo a gran escala, joder, es que no es que me forre, es que me convierto hubiera sido España, pues, y más en ese momento, pues el actual Bahrein, por un ejemplo que nos viene a la mente, ¿no? O Arabia Saudí, ¿no? Hubiera sido un país, hubieran llegado los petrodólares, pero a chorrón, ¿no? Imagínate que en esa época, aparte que es que históricamente hubiera cambiado totalmente, estamos hablando, haciendo ya una ucronía, si este Sí, señor no sí, hubiera sí, sido sí, sí. un estafador, hubiera cambiado totalmente la situación geoestratégica de España, del régimen, de todo, ¿no? O sea, hubiera recibido peloteo de Estados Unidos, por supuesto, de sus más cercanos en esos momentos, que todavía eran las potencias del eje. En fin, España hubiera cambiado radicalmente, por lo menos en esos momentos, ¿no? Nunca se sabe qué hubiera podido pasar al final, pero si realmente lo que Filek, la filequina que le vendió Filek o que le quiso vender Filek a Franco, hubiera sido verdad, pues hubiera sido absolutamente revolucionario, ¿no? Bueno, pues la historia es y lo más curioso de esta historia es que casi nadie sabe de Filek, ¿no? O sea, tú no conocías la historia, yo porque me leí el libro de Martínez de Pisón, pero la figura de Filek prácticamente ha pasado de puntillas, ¿no? Y en su momento, pues claro, hubo muchísimas referencias en la prensa, que son las que aprovecha Martínez de Pisón, ¿no? Porque, claro, al final no quiero hacer spoiler y espero bueno, sí, hago el spoiler, ¿no? Ya que hemos contado la historia, la gente que lea de todas maneras el libro porque lo debe leer, ¿no? Porque no solo es por lo que cuenta la historia
de este señor, ¿no? Sino porque aparte es que cuenta la vida de un personaje mujeriego, fantasioso, vividor, que se iba sin pagar de los hoteles, que registraba patentes, luego no pagaba la inscripción, y todo dentro de un ambiente, claro, en el que pues no era una España ni amable ni cómoda para nadie. Bueno, sí, para los que habían ganado la guerra, sí, más o menos, pero que en general tanto el ambiente como la vida de este señor, pues bueno, claro, había sido, pues, hace digna novela Philip de toda esta historia que estamos contando, ¿no? Y de este periodo. Así que, bueno, pues lo que hizo cuando a Franco le vendieron la moto, se la vendió este señor, avalado por una serie de socios capitalistas, pues bueno, Franco se puso a su disposición hasta el extremo que le ofreció un complejo de más de 200 hectáreas en las afueras de Madrid para que se construyera esa fábrica en la que se iba a elaborar, la que se conocía como Filequina, ¿no? Y de hecho se aprobaron varios decretos en los que se declaraba de interés nacional esa empresa de Filec. O sea, en ese momento, interés nacional, pues figúrate, ¿no? En un No lo régimen tenía ni dictatorial. Doñana, que un poco más y lo destroza Pues, el mismo pues, Paco para los amigos. pues por eso digo, ¿no? Que al final, pues bueno, cayó totalmente en la trampa y estamos hablando del año 40. Bueno, pues un año entero le dio de estilo a el bulo a este señor, a Filek, ¿no? Ya en el 41, cuando ya empezaron a ver que eso no funcionaba, que el líquido que este señor había inventado, pues quizá como orujo podía funcionar, o vaya usted a saber qué, ¿no? O como el desatascador de lavabo, cualquier cosa, pero eso no hacía que se movieran los vehículos ni nada, no era mágico ni mucho menos, pues al final, pues, ¿qué pasó? Pues este señor, pues que le metieron un puro, claro, evidentemente un consejo de expertos le pillaron en el 41 y acabó preso y bien preso, estuvo muchos años eh, en una cárcel, creo que era de Vitoria, y ahí es donde estuvo, eso es, en Álava estuvo, y después ya pues fue deportado incluso a Alemania, y allí pasó sus últimos días, y muere en el 52, cuantos años más tarde, en Alemania. Pero es que él tenía también mucho, a ver, ten en cuenta que él estafa a mucha gente que no suena, cuando tú timas a muchos y tienes muchos cadáveres, también esos cadáveres tienen cuentas pendientes y tú puedes ajustarle las cuentas, ¿no? Porque, por ejemplo, él, uno de a los que estafó y que digamos que fue pieza clave para poder llegar a Franco fue Ramón Serrano Súñer, Uf, el que cuñadísimo. era cuñado del dictador, era ministro de Asuntos Exteriores y, claro, era una persona muy influyente, ¿no? De hecho, lo conoció en la cárcel, si mal no recuerdo. Y claro, pues, yo creo que ya no es que tuvieran que interceder por él, es que yo creo que la sensación que dejó este hombre es, mira, nos ha tomado el pelo, vamos a encerrarlo un ratillo, a dejarle aquí ya y que se vaya y que ya... Pues, es como hacer cualquier otra medida un poquito más severa, más dura, pues yo creo que lo hubiera dejado casi en peor lugar, ¿no? Tú imagínate que, claro, les toma el pelo Claro, y lo al fusilan. final se conocería mejor en Claro, los medios de la efectivamente. época que Lo que era se que hizo fue una damnatio memoriae brutal, porque es una figura que está muy presente en los medios de comunicación durante un tiempo y que desaparece completamente, claro, cuando se descubre que aquello no funcionó, porque era, claro, todo lo que hubiera sido hablar de él sería hablar del régimen en vano, ¿no? Y al final, pues bueno, quedó como ese pícaro del que hablamos y que el propio Martínez de Pisón se sorprende de que en esa España, con unas medidas marciales prácticamente, pues un estafador internacional, porque era internacional, porque ya había hecho alguna antes, ¿no? No fue la primera vez que hizo algo así, aunque no tan gorda, pues llegar a estafar, a tomar el pelo a Franco y a toda su maquinaria, ¿no? Así que bueno, esa es al final la historia de Filek, que hombre, a lo que ver, no sabemos, perdona Tony, lo que no sabemos es qué pasó con las 200 hectáreas de terreno, ¿no? Que se hizo ahí. bueno, No las tenemos a ver, localizadas, ¿no? no, atendiendo a otras historias, no así, pero similares,
pues bueno, pues, acabarían en en las manos en algún momento de alguno de los cercanos al régimen a buen seguro, que de algún modo o de otro, pues, como suele pasar con ese tipo de concesiones, acabarían haciéndolas pasar por alguna obra social, pero acabarían trincando, evidentemente, porque vamos a no obviar una cosa, en un régimen los que tienen poder trincan, o sea, incuestionablemente trincan. Así que, pues bueno, eso es meramente especulativo, pero me imagino que esas historias que iban a ser dedicadas a eso, pues serían dedicadas o bien a otra fábrica que hubiera sido gestionada por algún de los afines al régimen o bien directamente a formar parte de los bienes inmuebles o de los sí, inmuebles de algún potentado de la época. No, no creo que hubiera habido alguna alternativa. Hombre, lo mismo siguen haciendo filequina para cualquier otra cosa. Se la dieron a otro y siguen haciendo filequina, no sé, que puede estar muy bien para hacer adobo o cualquier otra cosa, no sé, pero no, no creo yo que hicieran mucho más en esa época con ese terreno, ¿no? Que quedó baldío. Lo peor de todo, Tony, es que según estoy leyendo aquí el artículo de la BBC, por cierto, que me has pasado para tener yo la referencia, es que el amigo Paco, como lo llamaba su mujer, Carmen Polo, y como lo llamaban sus conocidos, sus allegados, Paco no aprendió la lección, ¿no? Bueno, a ver, no aprendí la lección, no sé exactamente a qué te refieres que no aprendí la lección, No, Leo, pero Franco, por su parte, no aprendió la lección. En la década de los 70 estuvo a punto de ser estafado de nuevo sí. por un tal Arturo Ah, Esteves Varela y un supuesto motor de agua que va a revolucionar el mundo. bueno, sí, pero por lo mismo que estamos diciendo, porque era una época de necesitados y sí, claro, efectivamente. Pues sí, ahora es que, fíjate, como te pasé el de este para que lo tuviera y no me lo terminé de leer. Pero sí, 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 pues fíjate, ¿no? Es lo que hablamos, que en esa época menudeaban los pícaros y, bueno, claro, ante el ingenio. Pues, y es curioso que eso ya estamos hablando de la década de los 70, ¿eh? O sea, bueno, en este caso parece que estuvo a punto de ser estafado, ¿no? Pongamos esa, ese positivo, ¿no? En la casilla de don Francisco, porque en este caso se dio cuenta antes de declarar a este Arturo este de Varela de altísima importancia para el Estado, ¿no? Mira, en ese sentido, pues, ahí fue más sagaz. No, pero insisto, históricamente, yo, que Franco otra cosa no, pero se movió con mucha inteligencia en determinados terrenos. O sea, que estafarle, a lo mejor en esto sí, a lo mejor en cuanto a combustibles no estaba muy fino, pero en otras cosas era bastante sagaz. O sea, para manipular, para usar el poder, para abusar del poder, para esos juegos maquiavélicos en el sentido político del término. Eso por eso acabó mandando durante tantos años. O sea, si una persona que no se mueve bien en esos terrenos no manda y no manda desde luego tantos años. Eh, Es a que base de, quiero decirle a la gente que yo estoy aquí, que me orino encima de la risa. No es gracioso hablar de Franco, pero bueno, estamos en un No, contexto muy claro. distinto, claro, ¿no? Es que es muy berlanguiano, Tony. O sea, Hombre, tú lo me estás dirás, contando la vamos. historia y parece un guión escrito por Rafael Azcona. No, es que el libro tú lo tienes que, lo digieres y dices, "Pero esto realmente, o sea, es que tú vas viéndolo, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero es real. O sea, que lo más impactante del libro, que reconoce Martín Evison, que algunas partes tiene que entrar en el terreno especulativo, porque claro, es lo que ha hablado, es mucho que es damnatio memorial, ¿no? Que han borrado, ¿no? La historia. Pero lo que ha podido verificar y ha podido saber, pues claro, ¿no? Él dice, Jardines de Pisón, que los pícaros, los buscavidas, los que actúan en defensa propia para que no los engañen a ellos, que generan, en este caso en el lector, en general el que conoce la historia, cierta simpatía, ¿no? A ver, hombre, ahora todo lo pasado pues nos hace gracia porque dentro de que la historia pues termina mal o termina tal, porque, bueno, la historia es singularísima, ¿no? Pero claro, también es verdad que a los hosteleros que dejó con la púa, de los hoteles que se iba y de todos los socios capitalistas de buena fe que creyeran en sus proyectos. En fin, a ellos muchas gracias. Evidentemente no les tuvo que hacer este señor y sus manejes, pero bueno, ahora como ha pasado ya mucho tiempo, hay una cosa buena de la historia que es que al final lo dulcifica todo, ¿no? Y lo miramos desde, bueno, desde una óptica pues
pues casi novelesca, caricaturesca y bueno, y no, nos gusta hablar de estas cosas porque al final es de lo que se trata, de conocer una historia curiosa que es muy probable que, o es probable simplemente que, no quiero menospreciar ni mucho menos a quien nos está viendo ahora, que si bien o bien no la conocieran o bien, bueno, pues no, no tuvieran el conocimiento tan en profundidad como estamos abordando. Tony, ¿algún otro dictador tienes tu conocimiento de que le hayan jugado una cosa así como tipo Tony LeBlanc de los tramposos que estamos contando? Hombre, a buen seguro, ¿no? A buen seguro que sí que hay. Lo dejamos a palabra para la próxima, no buscar nombres de dictadores que le hayan estafado, que eso sería un poco redundante, pero no obstante, si quieres, luego te indago y a ver si encuentro una circunstancia análoga, que seguro que hay. Pero lo mismo que la historia de Philip quedó tapada, ¿no? Por el entierro de la historia hasta que la rescató brillantemente Martínez de Pisón, pues seguro que ha habido muchísimas historias de dictadores que han confiado en gente, que les han tomado el pelo y que al final, pues, bueno, que no, que como todo, pues, o en algunos casos incluso seguro, segurísimo, que han salido mejor parados que File. Estoy convencido que a lo largo de la historia pues ha habido, mira, me viene a la cabeza uno, el médico de Hitler, por ejemplo. El médico de Hitler le estuvo drogando durante, pues, desde el 32 hasta la muerte de Hitler. Theodor Morell era el médico, me sale el nombre, sabía que era Morell, pero no sabía el nombre de pila, Theodor Morell, un tipo que era bueno, una especie de file aplicado a la medicina, que fue aplicando sus recetas. Y poco a poco, pues, eran unos medicamentos que actualmente, por ejemplo, están prohibidísimos. O sea, que decir, la mayoría de las cosas que le suministraba Morell a Hitler, pues estarían prohibidas porque eran desde sustancias, ¿qué te voy a decir? Análogas a la morfina, incluso más potentes que la morfina para hacerle dormir, o por ejemplo, metanfetamina, que eso se le daba a las tropas. Sí, sí, le daba de Hitler, hay documentales que recomiendo a quienes les guste la historia que busquen, en YouTube están, no hay que irse mucho más lejos, que habla de cómo Hitler era un drogadicto. Era un drogadicto. No es exagerado, era un drogadicto. Claro, así acabó Hitler. En la última imagen que tienen de él en la Cancillería estaba el hombre con un Parkinson tremendo, con la mano para atrás, que se le movía como si fuera el rabo de una lagartija, y estaba fatal. O sea, claro, digamos eh, que iba matando unas enfermedades con otras, provocando otras a la vez, en fin, digamos que hizo un tratamiento, no decir, agresivo. Hitler de por sí tampoco estuviera muy bien de la cabeza, pero no, desde luego no se puede entender como algo positivo para la salud de cualquier persona. O sea, que al final, en cierto sentido, se puede decir que indirectamente Morel también estafó Hitler. Theodor Morel estafó también a Hitler en su momento. Bueno, pues la Filequina no pudo ser, pero sí ha podido ser esta fantástica historia que nos ha traído Tony hoy con Filek, con Francisco Franco, el austriaco que estafó al generalísimo. Tony, espérate, que estoy con la risa, estoy fatal. Muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte. Un placer, Rafa. Hasta la próxima.